Saludos, este video de la serie Linux para principiantes es para quienes son usuarios del sistema operativo Windows y quisieran poder usar aplicaciones de Linux con interfaz gráfica en Windows. Gracias al desarrollo del subsistema de Windows para Linux WSL, ahora en versión 2, es posible instalar y ejecutar aplicaciones de Linux con interfaz gráfica directamente en Windows. Teniendo habilitado WSL y una distribución de Linux instalada como mostramos en un video anterior, basta con instalar cualquier aplicación gráfica usando el administrador de paquetes de la distribución de Linux que tengamos en WSL y ejecutar la aplicación desde la terminal. Este avance representa una convergencia significativa entre entornos de desarrollo Linux y la experiencia de usuarios de Windows. En este video mostramos cómo instalar y utilizar una aplicación de Linux para editar imágenes. Notamos también que actualmente algunas aplicaciones de Linux con interfaz gráfica no pueden ser utilizadas en Windows a través de WSL. A los usuarios de Windows que ven este video, les invitamos a explorar aplicaciones de Linux de su interés directamente en Windows a través de WSL. Aunque no directamente relacionado con WSL o Linux, es importante estar seguros que tenemos los últimos updates. Teniendo Windows y WSL actualizados, vamos a instalar una aplicación con interfaz gráfica de Linux. Como ejemplo, usaremos GIMP, un software para la edición de imágenes. Como pueden ver acá, GIMP es un software gratuito que corre tanto en Linux como en Mac OS como en Windows. Si diéramos clic en Download, tendríamos la opción de instalarlo directamente en Windows, pero no es eso lo que queremos. Vamos a instalar GIMP como una aplicación de Linux en este Windows. En este ejemplo vamos a utilizar la distribución de Ubuntu que tenemos por defecto. Siempre que vamos a instalar una aplicación en Linux es recomendable actualizar la lista de paquetes disponibles en nuestra distribución. En el caso de Ubuntu, esto se hace con el comando sudo apt update. Tenemos una actualización disponible. Si quisiéramos instalarla, ejecutamos sudo apt upgrade. Para instalar aplicaciones, en el caso de Ubuntu, utilizamos el comando sudo apt install el nombre de la aplicación. En este caso queremos instalar GIMP. Y opcionalmente podemos decir -y. Esta opción le dice a apt que responda sí a cualquier pregunta relacionada con la instalación. Teniendo ya GIMP instalado, solo tenemos que llamarlo desde aquí. Y Windows nos muestra la aplicación de Linux GIMP como una ventana más de Windows. Podemos ver que aparece aquí en la barra de tareas. Si quisiéramos abrir algún archivo y vamos a la opción para esto y escogemos el sistema de archivos, vemos que el sistema de archivos que nos muestra la aplicación es el de Linux. Aquí tenemos el Home y dentro de Home está R. Ramírez, nuestra cuenta de usuario en Linux. Las aplicaciones de interfaz gráfica de Linux solo se pueden correr en WSL versión 2. Para asegurarnos que tenemos la versión 2 de WSL, podemos abrir una terminal como administrador escribiendo command prompt o PowerShell y lo corremos como administrador. En esta terminal de Windows ejecutamos el comando WSL list versiones. Esto nos va a decir qué distribuciones de Linux tenemos ahora instalada y en qué versión de WSL está instalada. Estamos bien, es la versión 2. Aún así, es recomendable actualizar WSL a su última versión. Si se hizo una actualización porque no teníamos la última versión de WSL, deberíamos entonces ejecutar el comando WSL --shutdown. Esto cierra la aplicación de WSL. WSL se reiniciará automáticamente después de esto cuando ejecutemos una de las distribuciones de Linux instaladas en nuestro sistema. A continuación mostramos un ejemplo de una aplicación de Linux con interfaz gráfica que no se puede instalar en WSL2. Nautilus, que es un administrador de archivos en Ubuntu, algo así como el explorador de Windows.
Ejecutémoslo desde acá. Y el resultado es que no podemos abrir Nautilus en Windows. Este error se mantuvo aún después de reiniciar WSL2 e incluso reiniciar el sistema Windows. Intentemos instalar una aplicación similar a Nautilus que se usa en el ambiente gráfico de XFCE. Ejecutamos el mismo comando sudo apt install con la opción de Y. E intentemos ejecutar Thunar desde aquí. Demoró en salir, pero al final sí tuvimos Thunar y podemos usarlo para acceder a nuestras carpetas y archivos en Linux. Como podemos ver, aquí está la cuenta de R. Ramírez en el home de Linux. WSL es una buena opción para aprender Linux desde Windows, pero si las aplicaciones de Linux que les interesan no son compatibles con WSL o enfrentaran otras limitaciones con el uso de WSL, las siguientes alternativas pueden ser muy convenientes. Utilizando aplicaciones para crear máquinas virtuales como VirtualBox, se puede crear una máquina virtual en Windows e instalar una distribución de Linux. Esta opción tiene la ventaja de tener una instalación completa de la distribución de Linux en su máquina Windows. Para quienes se sientan cómodos con tener dos sistemas operativos instalados en la misma computadora, se puede particionar el disco duro e instalar Linux junto a Windows. Esto se llama Dual Boot. Esta opción incluye un pequeño riesgo, ya que pudiera afectarse la instalación de Windows que tiene en estos momentos. Por lo tanto, debe hacerse con cuidado y preferentemente con alguien que esté familiarizado con instalar Linux de esta forma. Por último, existen distribuciones ligeras de Linux que corren perfectamente en computadoras viejas de hasta 10 años o más. Para quienes tengan una computadora vieja que ya no utilizan, usarla para instalar y aprender Linux es una alternativa más conveniente que las anteriores en la mayoría de los casos. Cualquiera sea su opción, muchos éxitos en su exploración del mundo Linux.